Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender a resolver datos de esta figura, de un octógono regular, ayudándonos de la resolución de triángulos, rectángulos en trigonometría. Así que vamos a ello. Este ejercicio me está diciendo que calcule el radio de un octógono regular. Un octógono regular es aquella figura que tiene 8 lados que miden igual. Si me dice que es un octógono regular de 20 centímetros de lado, cada uno de estos lados mide 20 centímetros. Entonces eso es un dato que conocemos. Y me está diciendo que calcule el radio de dicha figura. ¿Qué es el radio? El radio es aquel segmento que une el centro de la figura con cualquier vértice. Eso sería el radio. Si lo uno con este vértice, también sería el radio. Si lo uno con este vértice, también sería el radio. El segmento que une el centro con cualquier vértice de la figura sería el radio. Ese dato nos dice que lo calculemos. Calcula el radio de un octógono regular de 20 centímetros de lado, pero también me está pidiendo que calcule cuánto mide su apotema. ¿Y qué será el apotema? El apotema es otro segmento que une también el centro, pero ahora con el centro de cada lado. Ese sería un apotema, este sería también un apotema. Une el centro con el centro de cualquier lado. De esa manera, esto también me dice que lo calcule, cuánto mide su apotema, ese es otro dato que tampoco sé, que también tengo que calcular. ¿Qué es lo que tengo que calcular entonces? El radio del octógono regular y el apotema de dicha figura. Son dos datos que tenemos que buscar. ¿Y cómo lo buscamos? Pues nos ayudamos de los triángulos, de la resolución de los triángulos en trigonometría. ¿Por qué? Porque si observo aquí está formando tanto el radio como el apotema, se está formando un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados, que sería justo este de aquí. Ahí tenemos un ángulo de 90 grados. Justo el apotema sería un cateto del triángulo rectángulo. Desde aquí hasta aquí tendríamos el apotema. Y la mitad del lado del octógono sería el otro cateto del triángulo rectángulo. Por lo tanto, si el lado mide 10 centímetros, el cateto del triángulo tendríamos 10 centímetros. ¿Y qué será la hipotenusa del triángulo rectángulo? Pues la hipotenusa no es más que el radio del octógono. Si observo este triángulo rectángulo, el único dato que sé es un cateto, 10 centímetros. Necesito más datos. ¿Cómo puedo buscar algún dato más para poder buscar también cuánto mide el apotema y cuánto mide el radio? Pues para buscar un dato más me ayudo del centro del octógono. Si yo le doy una vuelta entera a todo el centro, sería 360 grados. Una vuelta entera tenemos 360 grados. Y si observo el octógono, si voy uniendo cada uno de los vértices, se forman 8 triángulos. Si yo divido 360 entre 8 triángulos, obtendría lo que mide toda esta parte de aquí del triángulo. 360 entre 8 tendría 45 grados. Pero yo estoy cogiendo solo la mitad, puesto que he cogido desde el centro del triángulo para formar un triángulo rectángulo. Si yo divido 45 grados, lo divido entre 2, ya obtendría cuánto mide este ángulo de aquí. 45 entre 2 es 22,5 grados. De esa manera ya tengo un dato más del triángulo rectángulo, 22,5 grados. Una vez que sé ese ángulo y sé el cateto opuesto a dicho ángulo, en trigonometría sabemos que el seno de un ángulo, concretamente 22,5 en este caso, el seno de un ángulo sería, o de un ángulo agudo, sería el cateto opuesto
a dicho ángulo, que es 10, entre la hipotenusa, que sería el radio del octógono. Si yo de aquí ya despejo el radio, ya puedo calcularlo. De manera que si yo tengo aquí, esto es como si estuviera dividido entre 1, cuando yo tengo dos fracciones que son iguales, el producto de extremos, o sea, el radio por el seno de 22,5 grados, el producto de extremos es igual al producto de medio, a 1 por 10, que sería 10. De esa manera despejo el radio. El radio será igual a 10 y el seno que está multiplicando pasa después del igual haciendo la operación contraria, dividir. El seno de 22,5 lo hago con la calculadora y me saldría 0,38. De ahí divido 10 entre 0,38 y aproximadamente tendría 26,32 centímetros. No se me puede olvidar la medida. Esto es aproximadamente, puesto que no cogemos todos los números decimales. Ya tenemos en el triángulo rectángulo, ya tenemos la hipotenusa, pero la hipotenusa sabemos que en el octógono regular es el radio. Ya conocemos un dato que nos pide que calculemos. Calcula el radio del octógono. El radio del octógono mide 26,32 centímetros. Una vez que ya sé el radio, ¿cómo puedo calcular el apotema? Pues ya conociendo tres datos del triángulo rectángulo, puedo llegar a buscar, a calcular el apotema de tres formas distintas. Puedo o bien aplicar el teorema de Pitágoras ayudándome de la hipotenusa y del cateto, y de ahí despejo el otro cateto, porque yo sé que por el teorema de Pitágoras sé que la hipotenusa al cuadrado, 26,32 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Sería 10 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que es el apotema, al cuadrado. Como tengo estos dos datos, lo único que tengo que hacer es despejar el apotema. ¿Cómo lo despejo? Pues tendríamos 26,32 al cuadrado, sería 692,74. Y este 10 al cuadrado, 10 por 10 sería 100. Si lo paso delante del igual sería menos 100. Y si tengo esto es igual al apotema al cuadrado, y para quitar este cuadrado ya sabemos que es hacer más menos la raíz de esta recta. Cogeríamos el positivo, puesto que como es la medida de un lado, no nos va a salir el resultado, la medida no nos va a salir negativa. Si yo hago esta recta y le hago la raíz, ya tendría la solución del apotema. Y el apotema tendría de valor 24, aproximadamente 24,15 centímetros. Esa sería una forma. Lo puedo hacer mediante el teorema de Pitágoras, pero es que también lo puedo hacer mediante el coseno. Yo sé que el coseno de este ángulo es cateto contiguo entre hipotenusa y de ahí puedo despejar y calcular el apotema. Yo sé que el coseno de 22,5 grados sería cateto contiguo a dicho ángulo, que en este caso es el apotema, entre la hipotenusa, que la sé, 26,32. De esa manera hago el coseno, lo multiplico por 26,32 y acabo obteniendo el dato del apotema. Y me saldría aproximadamente 24,15 centímetros. Esa es otra forma. Tenemos o mediante el teorema de Pitágoras o mediante el coseno, pero es que también podemos calcularlo mediante la tangente, porque la tangente de dicho ángulo de 22,5 grados sabemos que es cateto opuesto entre el cateto contiguo, es decir, seno entre el coseno. Tendríamos 10 entre el apotema y de esa manera despejo el apotema. ¿Cómo calculo el apotema? Pues 10 dividido entre lo que me dé
la tangente de 22,5 y llegaría a ese resultado. Como veis, hay muchos caminos. El camino que más fácil os resulte podéis coger, podéis trabajar. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.